soy Miquel, soy del departamento de marketing de ACM y bueno, doy la bienvenida a todos al webinar que tenemos hoy con nosotros sobre la nueva directiva sobre seguridad NIS 2 y un poco, pues el objetivo de esta jornada es hablar sobre esta directiva, qué diferencias hay entre NIS 1 y NIS 2, a quién podría afectar esta nueva directiva que se ha implantado y pues un poco las sanciones y demás temas que tengan que ver con esta directiva. Para ello, pues tenemos con nosotros a Ander Abadía, técnico de automatización y responsable en robótica colaborativa de Colby. Y por otro lado tenemos a Ramón Quirós Menéndez, que es Product Manager IMA en Phoenix Contact. Entonces, un poco antes de empezar con el webinar, contaros por encima lo que es AFM Cluster. Tendríamos, como podéis ver aquí, el famoso quesito de AFM, ADIMAT, que es un poco la asociación de impresión 3D y aditivos, STEC, que es más bien un poco para digitalización y tecnologías Smart. AppTech, que es más para tema de startups y empresas muy pequeñitas, el IMH Campus, la formación, Squin, que es herramientas de empresas especializadas en mecanizado, y la global de maquinaria de máquina herramienta. Aparte de todo ello, pues digamos que el clúster ya va aumentando de tamaño. Ahora ya tenemos más de 800 empresas asociadas, más de 100 partners. Como podéis ver, una facturación de más de 5.000 millones y sobre todo más de 20.000 empleos directos. El equipo como tal de AFM, pues ya llegamos a una cifra de casi 31 empleados. Servicios que podemos dar pues están ayudar a esas empresas a expandirse internacionalmente con contactos y demás temas relacionados. Personas y formación, como bien he dicho con el IMH Campus y demás, pues un poco esa formación a diferentes empresas y personas que forman esas empresas. I+D, tenemos un departamento de I+D de tecnología e innovación, un poco para dar también ese apoyo a los asociados. Otro equipo, obviamente, de finanzas y luego, por último, pues un equipo bastante grande de marketing y digitalización, en el cual, pues como ya he comentado, yo no estoy metido y todos mis compañeros estamos metidos. Luego, por otro lado, me gustaría comentaros un poco por encima este curso que presentamos, curso con certificado AWS que presentamos y realizamos en AFM, que es un poco pues una oportunidad formativa para, sobre todo, pymes, para que puedan ayudar en su digitalización. Aparte de todo ello, pues son cursos especializados en AWS, en Amazon Web Service y pues dando estos cursos puedes llegar a conseguir un certificado oficial de AWS. Y por otro lado, el portal de Join que tenemos es un portal bastante potente que es interesante que tengáis en cuenta. Así que nada, por mi parte, todo dicho. Muchísimas gracias por venir y os dejo con los ponentes de hoy. Vale, muchas gracias, Miquel, por tu presentación. Voy a compartir mi pantalla. ¿Se ve bien? Vale. Vale, pues una vez más, al igual que lo ha hecho Miquel, agradeceros a todos vuestra asistencia al webinar de hoy. Espero que os sea de ayuda a todos, sobre todo para conocer de qué trata esta nueva normativa y sobre todo también que tengáis claro cómo os puede afectar, ya seáis fabricantes de máquina, integradores o usuarios finales. Paso a presentarme. Yo soy Ander Abadía, soy técnico comercial en Colby, que somos la empresa organizadora del webinar de hoy junto con AFM. Y hoy me acompañará Ramón Quirós de Phoenix Contact, que es uno de nuestros partners principales con los que abarcamos todas las soluciones que tienen que ver con la ciberseguridad. Lo dicho, soy técnico comercial, estoy especializado en la división de automatización avanzada y soy responsable de todas las soluciones que tienen que ver con robótica colaborativa. Voy a dedicar mis 5 minutos para presentar la empresa, sobre todo para los que no nos conozcáis, y luego daré paso a Ramón Quirós
que es el jefe de producto de IMA, que es un acrónimo que viene de Industry Management and Automation, y será él quien imparta todo el contenido que tiene que ver con la normativa de ciberseguridad. Sobre nosotros. Bueno, en Colby somos un proveedor de soluciones en automatización avanzada y nuestro objetivo como empresa es ayudar a nuestros clientes dándoles un asesoramiento técnico inicial, o sea, desde un asesoramiento técnico inicial hasta una implementación final relacionada con todas las necesidades que tengan en cualquier problema relacionado con la automatización. Llevamos más de 40 años en el sector y nuestro objetivo es pues, mantener relaciones duraderas con nuestros clientes. Cada vez tenemos más productos y soluciones técnicamente más complejas y esto nos obliga a tener un equipo muy especializado para poder dar asesoramiento a nuestros clientes en todo momento. Por lo que respecta a la parte de proveedores, tenemos unas sólidas alianzas con las marcas líderes que nos ayudan a estar presentes en muchos sectores, como pueden ser industria, ferrocarril, e-mobility y energía, entre otras. En Colby tenemos tres divisiones, o mejor dicho, tres líneas de negocio distintas. Empezando por la de componentes industriales de alto valor técnico, es por donde la empresa nació y pues a día de hoy también es la división en la que más fuerza tenemos y sobre todo tenemos clientes o nuestra tipología de cliente ideal para esta parte son fabricantes de máquinas, ingenierías, integradores. Después estaría la parte de la división de automatización avanzada y robótica colaborativa. Yo soy uno de los comerciales que está especializado en esta división y aquí intentamos trabajar con soluciones, productos o soluciones que engloban todo lo que es la pirámide de automatización, desde sensórica, control, edge computing, cloud computing, incluso la robótica colaborativa, que la trabajamos a través de una marca que la hemos llamado K-Robots y somos los partners en Euskadi y Cantabria de Universal Robots. Y por último, que tendríamos la división de ATE, que viene de Automatic Test Equipment, y aquí se engloban todas las soluciones que tienen que ver con puentes de laboratorio programables, sobre todo con el objetivo de abarcar aplicaciones en e-mobility o bancadas de test automatizados, soluciones para poder trabajarlos en laboratorios o proyectos de I+D. Cualquier cosa, bueno, hoy el webinario de hoy estará enfocado en la parte de automatización, pero al final os dejaremos nuestros contactos por si nos queréis consultar o tener más información sobre cualquiera de nuestras divisiones. Eso sería un poco resumido lo que acabo de comentar. Al final, nosotros intentamos enfocarnos en dar solución a nuestros clientes en todo lo que viene siendo la pirámide de automatización, empezando desde sensores inteligentes con la tecnología IO-Link, comunicaciones industriales, comunicaciones inalámbricas. Ahora que se está viendo mucho y cada vez con más fuerza a la computación de algoritmos de machine learning o inteligencia artificial, todo lo que viene, todo lo que tiene que ver con la trazabilidad, adquisición de datos y el edge computing o el cloud computing para el procesado de ellos. Y bueno, como ya lo he repetido, la parte de robótica colaborativa. Y por último, estaría la parte de ciberseguridad. Intentamos ser los socios tecnológicos de nuestros clientes y hoy lo que vamos a hacer es daros un poco más de información y ayudaros a entender mejor cuál es esta normativa y cómo nosotros podemos ayudaros a solucionar vuestros problemas en un futuro con esto. Por último, estamos ubicados en Zamudio, tenemos aquí la central con las oficinas y el almacén y después intentamos abarcar todo el territorio nacional con diferentes delegaciones, que tenemos una en Guipúzcoa, una en la zona centro, en Madrid, que bueno, nos ayuda a acercarnos a nuestros clientes de toda la zona centro de España y después tenemos una en Cataluña y otra en Levante. Así que nada, con esto
Yo termino, le doy paso a Ramón, que bueno, pues en los próximos 40-50 minutos nos ayudará a responder a estas preguntas de la NIS 2, cómo te afecta, qué medidas debe tomar y qué sanciones se prevén. Así que nada, dejo de compartir, Ramón, Muy bien. y todo tuyo. Muy bien, bueno, pues a ver si veis mi pantalla. Em, ¿Veis ahora mismo la presentación? ¿Estáis viendo la presentación? Imagino que sí. Sí, se ve bien, Ramón. Vale, venga, perfecto. Bueno, pues nada, ya me presento Miquel y Ander. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Muchas gracias a FM y a Colby por, bueno, pues invitarnos a participar. Y un poco para aclarar la temática de este webinar, que es la NIS 2.0 y cómo nos va a afectar, ¿no? Y bueno, a vosotros que estáis en una asociación de fabricantes de máquinas, nosotros que somos proveedores y fabricantes, todos los que estemos en la cadena de suministro de clientes finales, nos va a afectar. Hay que tener en cuenta que en la Unión Europea, tanto por ciberataques como por eventos de ciberseguridad, que no es exactamente lo mismo, pero está relacionado, se producen ya desde 2021, es la mayor causa de pérdidas económicas en industria, ¿vale? Cada 11 segundos pues, se produce un ataque de ransomware, ¿vale? Tipo lo que hemos visto en plan, bueno, pues WannaCry, por ejemplo, en su día, como pasó en Movistar o como pasó en diferentes infraestructuras críticas, hospitales entre ellos. Y estos ataques también afectan a los procesos industriales, ¿no? Entonces, al final es algo que nosotros pues tenemos la posibilidad de, bueno, pues usar la ciberseguridad para defendernos. De hecho, a nivel... bueno, me pasa la diapositiva, un segundo. Ahora. A nivel de consecuencias que tenemos por un evento de ciberseguridad y por eso se han impulsado la directiva NIS, bueno, pues es bastante predecible, ¿no? Pérdidas de reputación, pérdidas de know-how, de datos, bueno, extorsión, inactividad del sistema, daños incluso, bueno, pues monetarios o de reputación. Y realmente, bueno, pues esto sería algo que nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Esto ha impulsado un marco normativo en ciberseguridad en el entorno europeo que realmente es el que vais a ver aquí, ¿vale? Y está muy interrelacionado. NIS 2, que es la Directiva de Seguridad de Redes de la Información, ampliación de la NIS 1, que se hizo en 2016, la regulación de máquina, que cae, donde veis en este dibujo de pirámide de automatización clásico, pues tenemos el entorno de operación, ¿vale? OT y el entorno de tecnología de la información, de oficina, de IT, ambos regidos por dos estándares internacionales, ISO 27000 para el entorno IT, IEC 62443 para el entorno de TOI. Tenemos nuestras máquinas o nuestras soluciones de automatización que se implementan en la red de producción de las plantas de los clientes principales, ¿vale? Afectados. Y tenemos todo lo que sería luego, que lo veremos ligeramente, como contrapartida a la NIS 2, que afecta a los usuarios finales, a las empresas finales, la ley de ciberresiliencia o CRA, que afecta a los fabricantes, como en este caso seríamos nosotros, Phoenix Contact, ¿vale? Bien, en cuanto al reglamento de máquinas, ya había un atisbo de implementación de ciberseguridad en el nuevo reglamento que se queda solo en 2027, como sabréis la mayoría de vosotros. Ahora mismo coexisten los dos. Y desde 2024, bueno, pues en este reglamento de máquinas, en parte de él, en el anexo 1.9, nos avisa de la siguiente forma, introduciendo la ciberseguridad ya, aunque no sea de una forma muy específica. Es decir, nos mete unos requisitos de evitar la corrupción en máquina, tanto accidental como intencionada, que pueda afectar a la disponibilidad. Para esto, bueno, pues tenemos que tener en el manual, cuando hagamos el expediente técnico, delimitar cómo accedemos a la máquina, tanto en local como en remoto, y esto se traduce en la implementación de un log, obligatoriamente en el acceso de máquina.
diferentes formas de hacer esto. Luego lo veremos al final con recomendaciones porque a los clientes finales básicamente pasan por lo mismo. Es decir, tenemos que tener una correlación de eventos con hora de quién está accediendo a la máquina, qué está sucediendo y bueno, muchas veces pues esto puede implementar una pequeña evolución en cómo notificamos que abrimos el armario, nos encontramos en máquina con un switch. La mayoría de las veces será ahora gestionado para poder tener una visibilidad de un diagnóstico de si se produce una desconexión o una nueva conexión o cómo podemos llegar a ver eso. El reglamento de máquinas, como os decía, ahora estamos en un periodo transitorio. En casi todo lo que tiene que ver con la CRA y con la NIS estamos en un periodo transitorio, luego lo veréis. Y en la parte que os compete a muchos de vosotros como miembros de esta asociación, pues bueno, a partir de 2027, pues ya tendríamos ese punto de entrada en vigor oficial y fin de vida de la directiva anterior de 2006. ¿Vale? Con respecto a la NIS, bueno, pues la NIS, que sepáis que es una ley de la Unión Europea que es bastante exigente en esta versión 2.0, luego veremos qué puntos engloba, y el 18 de octubre de 2024 se incorporó al derecho nacional de todos los países miembros, ya es ley en España. El 17 de abril de este año se notificó a las empresas afectadas de los países miembros, se notificó si estaban afectadas o no para reportar en la directiva NIS. Y en 2026-2027 ya entrarían en vigor pues con una, digamos, en nacional, en vigor, con la ley nacional, pues ya podríamos tener incluso, si estamos afectados, sanciones y demás, ¿vale? Bien, aquí una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que esta directiva establece unos requisitos mínimos de ciberseguridad para entidades esenciales y entidades importantes. Las entidades esenciales o infraestructuras críticas, como las conocemos, ya estaban en los planes de gobierno de los países miembros de la Unión Europea con la directiva NIS 1.0, que entró en 2016, ¿vale? Esta directiva NIS 2 amplía una nueva categoría, que son las entidades importantes, que luego veremos qué sectores son. El cumplimiento de estos requisitos tiene que ser supervisado, ¿vale? por la dirección de estas entidades, de acuerdo a la legislación, ¿vale? vigente en los países miembros, y las sanciones económicas, si no se cumplen, pues son tanto a la empresa como incluso pueden ser punibles a las personas que están en dirección en estas empresas, ¿vale? Pueden responder con incluso penas de cárcel, ¿vale? Se establecen obligaciones de supervisión y ejecución para estados de la Unión Europea. En la directiva NIS 1.0 se creó en España, por ejemplo, el Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas, ¿vale? que colgaba del Ministerio de Defensa. En León tenemos el INCIBE, que es un organismo de control de ciberseguridad y de respuesta para industria de vulnerabilidades, de equipo de respuesta rápida, de notificación también, que complementa. En la NIS 2.0 encontramos estos objetivos y el primero a destacar es la gobernanza, ¿vale? Los Estados miembros, es decir, todos los países de la Unión Europea, tienen que velar porque los órganos de dirección de las empresas importantes y esenciales aprueben las medidas que son ley ya para adoptar estrategias para evitar pérdidas económicas por ciberriesgos, ¿vale? Y deben participar activamente en los riesgos en la política y la gestión de ciberseguridad. Estos riesgos pues, se tienen que gestionar y va a hacer que muchas de estas empresas nuevas que entran, tanto las esenciales ya lo hacían como las importantes que entran ahora, pues apliquen medidas técnicas, operativas, sus propias especificaciones. Es decir, yo puedo vender una máquina a una empresa de alimentación y esa máquina tendría unos requisitos por el propio marcado C de la máquina y el nuevo reglamento hasta aquí. Y ahora a lo mejor la propia especificación que tengo que cumplir para mi cliente final, luego lo veremos, pues me puede llevar a un punto más extremo y a tener que implementar medidas adicionales de lo que dice el reglamento de máquinas. Las incidencias que se produzcan en estas empresas se tienen que notificar a las autoridades competentes y, sobre todo, si tienen un impacto a la prestación de sus servicios. Bueno, pues imaginaos una ENA o una DIF, infraestructura crítica de transporte, si tiene un impacto y no pueden salir trenes o no pueden salir aviones, tienen que notificar al Ministerio de Defensa y a los organismos competentes del país. Lo mismo si hubiera un problema en una empresa, pues por ejemplo, cervecera o de leche o de cualquier bebida o alimentación, que tuviera, pues a lo mejor, un problema de un lote defectuoso por un ciberataque que cambiara un excipiente, ¿vale?
cualquier tipo de casuística, si afecta a su prestación de servicios, tienen que notificarlo, ¿vale? Y luego tenemos que intercambiar con todos los países de la Unión Europea, bueno, pues hay una red de soporte global para registrar y reportar vulnerabilidades que podamos tener tanto en el entorno de oficina de estas empresas IT como en el entorno de producción donde nos movemos fabricantes como Phoenix Contact en OT. Bien, las empresas que están afectadas en la NIS, como os decía, hay esenciales e importantes y luego hay empresas pequeñas o entidades micro que no están afectadas al mismo nivel. Entidades esenciales, bueno, energía, transporte, sanidad, banca, aguas, mercados financieros, administraciones públicas, entidades importantes, pues todas las empresas que formen parte del anexo 2, que lo veis aquí, ¿vale? Gestión de residuos, de fabricación, de producción, alimentación, todo esto siempre y cuando tengan un tamaño mínimo de 50 a 250 empleados o más de 10 millones de facturación, ¿vale? En esos sectores, ¿vale? Eso es importante porque realmente en estas empresas son las que entran nuevas en juego, ¿vale? Entonces, van a tener que hacer procedimientos que ya se estaban haciendo en 2016 en las de color azul, en las entidades esenciales, van a tener que hacerlas de diferente forma, ¿vale? A partir de 2027, pues inspecciones in situ, auditorías periódicas, les afectará a los seguros de su propia instalación, el cómo tengan adoptadas ciertas medidas o certificados ciertos tipos de equipos o sistemas. Y tienen que tener, bueno, pues unas políticas implantadas, poner fin a ciertas conductas. Al final, como intuís, en caso de un problema que les afecte a su actividad, hay unas sanciones que luego veremos. Pero, ¿qué dice la directiva NIS? ¿Qué dice que tengamos que hacer? ¿Vale? Pues hay unas obligaciones, que son estos 13 puntos que veis aquí, ¿vale? Vamos a ir uno por uno explicándolos un poco, a grosso modo, qué implicaciones hay y cómo nos van a afectar, pues desde la perspectiva de un fabricante, como es Phoenix, o de un fabricante de máquinas, como podéis ser la mayoría de vosotros que estáis atendiendo este webinar, ¿vale? Obligaciones. Bueno, lo primero es tener unas políticas. Si hemos sido notificados el 18 de abril, tenemos que tener unas directrices y unas políticas de seguridad de la información, de ciberseguridad. Aquí estáis viendo documentos que tenemos, por ejemplo, Phoenix Contact en Alemania es una empresa importante. Entonces, ahí tenemos la necesidad de aplicar la directiva NIS y tenemos nuestras políticas de ciberseguridad con unos manuales, con unas documentaciones internas de cómo delimitar los riesgos, la organización de ciberseguridad, quién es el responsable, etc, etc. Veíais antes en la diapositiva que tenía de la pirámide de automatización la parte de IT y OT. ¿Vale? Hay dos estándares o guías de referencia para hacer estas partes, ¿vale? La ISO 27001, que ya se aprobó en 2013, que está vigente, pues esa parte es la que a mí ya puedo copiar para hacer la política de seguridad, la organización de la seguridad, la gestión de activos, la seguridad en los recursos humanos, la seguridad física y ambiental, todas estas partes que marcamos en verde son comunes de la ISO 27000 a lo que se pide en la NIS 2, por ejemplo, en este punto número 1. Y de lo que se pide también en estos puntos, la 62443 que emite la parte de OT, porque es el único estándar de referencia, ¿vale? Es la ciberseguridad en sistemas de red y de control. Aquí te mete pues, diferentes requisitos. Este apartado de la norma 2.1 es el estándar de referencia para todo lo que sea entorno de producción, ¿vale? Pues seguridad de redes y comunicaciones, seguridad de los componentes, protección de los datos, control de acceso de los usuarios, esto es muy importante, tanto físico como informático, vamos a decir, a los propios equipos, y la integridad y disponibilidad del sistema, que la ISO no valora tanto la disponibilidad como la confidencialidad y la integridad, y como estamos en industria, la parte de la 62443 en entorno T sí que prima la disponibilidad, que es lo que está más en riesgo. Esto nos lleva a implementar, por ejemplo, de la 62443 hay una serie de equipos o de casuísticas que se trasladan sobre todo de esa actualización que se hizo en 2024, también porque el estándar 62443 lleva más tiempo, pues a utilizar VPNs para el tema de mantenimiento remoto, cifrado punto a punto, incluso dentro de la propia planta, entre sistemas críticos,
pues con TLS, con VPN, sistemas de gestión de parcheado, ¿vale? Sistemas de autenticación de usuario, los logs que nos afectan, por ejemplo, también en la parte de las máquinas. Eso está definido en los requisitos del programa de seguridad para los propietarios de activos, que es esta parte de la norma 62443. El punto 2 de la NIS nos dice gestión de incidentes, prevención y detención y gestión de ciberincidentes. Bueno, hay que hacer una evaluación de riesgos, igual que lo hacemos en safety, ¿vale? Para seguridad para las personas en una planta industrial, con las máquinas, con toda la línea de producción. Hay que hacer una evaluación de riesgos, ¿vale? Y hay que hacer, dentro de esa evaluación de riesgos, pues definir unas políticas, una concienciación, una gestión de accesos, una actualización de parches. ¿Cómo detectamos si hay una intrusión, si hay una vulnerabilidad? Hay que monitorizar continuamente con qué sistemas, cómo se analizan los logs de eventos, cómo se disponen, qué tipo de alertas, qué tipo de pruebas de penetración se hacen periódicamente para identificar y corregir las vulnerabilidades, delimitar los ciberriesgos, bajar la probabilidad de riesgo cibernético, que no es necesariamente que haya un hackeo, sino que también pueda ser pues, un error como cargar de un programa a la máquina que no es, ¿vale? Y la gestión de incidentes, un plan de respuesta a incidentes, un equipo responsable de respuesta a incidentes, cómo se comunican estos incidentes dentro de la planta y externamente a la planta o a la propia empresa, cómo se contienen y cómo hacemos un plan de recuperación, de restauración y un análisis de mejora continua, ¿vale? Post-incidente, ¿vale? Es importante tener un plan de continuidad del negocio, pues esto quiere decir hacer copias de seguridad, tener un plan de recuperación tras desastre, de gestión de crisis, ¿vale? Y esto pues que puede ser tener bien a buen recaudo, backups, copias de los programas, de todo lo que tengamos en, pues por ejemplo, sistemas de control, todo lo que tengamos relacionado en la parte de gestiones de ERP, pues incluso tener sistemas redundantes, una gestión de crisis, gemelo digital. Bueno, hay diferentes formas de hacerlo, pero tienes que tener un plan definido y activo por si te hacen una auditoría. Otra parte muy importante, y esto nos afecta la que más, quizás a fabricantes de máquinas y a fabricantes de equipos, es la vigilancia de la cadena de suministro, es decir, de los proveedores, ¿vale? Esto quiere decir que muchos de nuestros clientes van a tener una especificación de proveedores validados y aquí es donde se entra hasta el último detalle, ¿vale? Y se puede entrar hasta un equipo hardware-software a último nivel, ¿vale? Compras, seguridad y adquisición de sistemas informáticos y de red. Bueno, pues nos va a obligar a tener, si estamos afectados por la directiva NIS, esto ya pasa, por ejemplo, con un Endesa, con un Red Eléctrica, con un Repsol, pues tenemos que tener una especificación de qué tipo de equipos podemos poner y dónde. Y eso se traduce en riesgos y en certificaciones y en especificaciones propias, pues por ejemplo, de equipos como pueden ser routers o switches, ¿vale? También o sistemas de control, ¿vale? Entonces, aquí lo que se traduce en esta parte, en las compras, en la seguridad de adquisición de sistemas, es tener una especificación para ciertas categorías de equipos. Eficacia, pues objetivos de medición, medidas cibernéticas de riesgo. Bueno, pues tener aquí, nada, pues unos timing, unos tiempos de respuesta a incidentes, verificar cómo se cumplen los estándares, pues ISO 27000, 62443, cómo tenemos de disponible el sistema en caso de tener que aplicar parches porque aparecen vulnerabilidades en los activos que tenemos, nivel de eficacia, ¿no?, que tenemos, ¿vale? Y evaluación de impacto de ciertos riesgos y de tener que mitigar esos riesgos. Es importante la formación periódica de las personas que están en nuestras empresas y, bueno, pues por ejemplo, aquí estáis viendo capturas de pantalla de cómo lo hacemos en Phoenix Contact. Nosotros tenemos cursos periódicos de trimestrales o semestrales, por ejemplo, de políticas de cómo evitar riesgos, pues puede ser no abrir adjuntos de correo, no utilizar diferentes plataformas, cambios de contraseña periódicos, qué es el phishing, el spam, tener una cultura dentro de la empresa para evitar riesgos de que una ventana que pueda ser un usuario no formado, pues pueda introducir un riesgo dentro de la empresa, dentro de la organización.
tenemos la obligación de implementar criptografía. ¿Qué es criptografía? Bueno, pues tenemos que empezar a implementar algoritmos de cifrado y protocolos de seguridad. Esto puede ser que estamos acostumbrados a VPNs para acceso remoto a la instalación a través del medio no seguro que es Internet, pero también puede ser que entre sistemas más importantes o con mayor riesgo para el negocio tenga que hacer una comunicación cifrada por un protocolo cifrado TLS o por incluso una VPN en IPsec o en OpenVPN. Aplicar algoritmos de cifrado pues es una de las recomendaciones que delimita el riesgo y que, por tanto, pues bajará la prima de los seguros. ¿Vale? Esto es algo también que hay especificaciones para el cifrado de datos en tránsito, cómo hacer una autenticación múltiple, es decir, no es recomendable desde el punto de vista de los niveles de seguridad que se definen en la 62443 tener un solo nivel, aunque sea muy sencillo, el riesgo, la probabilidad del riesgo es análogo un poco a las funciones de seguridad, a lo que tenemos con los niveles SIL, pues la autenticación multifactor en la 62443, el security level, es muy análogo al SIL y cuando yo tenga una autenticación multifactor, pues a lo mejor puede ser un usuario en contraseña, pero también con un valor biométrico, pues eso puede llegar a minimizar el riesgo de fallo. Control de acceso. Pues aquí otra vez vuelve a aparecer el tema de las contraseñas seguras, la autenticación multifactor, cómo hacer usuarios o roles y grupos de usuarios para quién puede acceder a qué tipo de hardware, software y cómo poder llegar a interactuar con ello. Es muy importante la seguridad física en estas empresas esenciales e importantes, es decir, la videovigilancia toma un factor fundamental, el control de acceso a las instalaciones, el tener un registro de log de eventos de quién accede adentro del edificio a las diferentes salas o partes de producción críticas es importante y incluso esos activos, tanto de producción como de los que habilitan la seguridad física, son activos que son responsabilidad ante una auditoría del propio usuario final, es decir, una caja de CCTV o una vez que yo vendo una máquina o una solución de automatización a un cliente afectado por la NIS, esa máquina, esa caja de CCTV es responsabilidad de su inventariado de activos. Y es un inventariado de activos que no es solo un inventariado de activos digital, no es solo un inventariado de activos Excel en el que yo pongo este sistema de control, este fabricante, este modelo y el firmware que tiene. Tengo que etiquetarlo también y mantenerlo vivo por si tengo unas auditorías que pueden ser periódicas. Tengo que tener un ciclo de vida definido de muchos de esos activos y los fabricantes me lo tienen que dar, ¿vale? Pues Phoenix tiene que proveer reportes del fin de vida de esos equipos periódicamente con si hay una actualización para la seguridad, cómo hacerla, etc, etc, ¿vale? Bueno, aquí otra vez la autenticación multifactor, ese es un factor importantísimo, ¿vale? En cuanto a la gestión de usuarios, cómo autenticar un usuario. Yo puedo tener el usuario Ramón Quirós y mi contraseña, pero es muy importante una autenticación multifactor que no solo sea mi correo, mi email o mi user y mi contraseña, ¿no? Al final, dependiendo de si es una instalación nuclear o una instalación de alimentación, no es lo mismo para las primas de seguro, para las hipotéticas sanciones, la exigencia que tengo que implementar aquí. Pero, bueno, sí que desde el punto de vista de chequeo de eventos, los accesos a configuraciones de equipos, sí que es importante. El uso de comunicaciones seguras, de voz, de vídeo y de texto. Bueno, pues habréis visto en muchas empresas vuestras, ya a veces pasa que los servicios IT no nos evitan, aquí estamos usando Zoom, pero a lo mejor nos dejan usar Teams o nos dejan usar Google Meet o otro tipo de plataforma de streaming para hacer una videollamada o para hacer otro tipo de comunicación con un proveedor externo, ¿vale? Pues ese tipo de políticas también se tienen que implementar y tienen que estar bien claras en una documentación de cómo se cifran las comunicaciones externas e internas, tanto por voz, por mail, por texto, por vídeo. Es algo que en una auditoría te pueden pedir la consultoría, ¿no? Al responsable que está delimitado. Recordemos que al final toda empresa que esté en la NIS afectada, aparte de ser susceptible de sanción, ya veremos qué parte de sanción, tiene que delimitar un responsable. Esto es como básicamente cuando pasó en su día con la prevención de riesgos laborales,
para la seguridad, para evitar accidentes. Es exactamente lo mismo, tiene que haber un responsable y si no, bajo pena pueden, como un accidente para las personas, pues puede ser un accidente cibernético, puede tener implicaciones económicas o incluso legales con penas incluso hasta de cárcel para los responsables directivos si no lo implementan de forma adecuada. ¿Vale? Entonces, estas comunicaciones de emergencia es el último punto, el tener siempre la formación del personal, hacer simulacros periódicos, toda la parte de comunicaciones delimitada cuando ocurra una emergencia, el cómo se monitorizan, el cómo se hace la resiliencia, etc. etc. ¿Vale? Estos puntos, al final, si no se cumplen y hay una auditoría, las empresas pueden tener sanciones. Sanciones que normalmente se van a producir, obviamente, cuando hay un evento que están obligadas a reportar las empresas que les afectan a su actividad. Es decir, si yo tengo una empresa de aguas y tengo un problema de ciberseguridad, tengo que reportarlo y entonces sí que entrará la auditoría a ver, hacer un análisis forense qué ha pasado. Si soy una empresa de aguas, pues me pueden sancionar hasta 10 millones de euros o un 2% del volumen de negocio, ¿vale? Anual en todo el mundo. Si soy una entidad importante, pues por ejemplo, fabrico cerveza a nivel global y una facturación de 200 millones de euros, pues me pueden poner 7 millones de euros de multa o 1,4% del volumen de negocios, el que sea mayor. Es importante porque al final esto, al ser ley y ser igual en todos los países, pues realmente todo lo que sea empresas, sobre todo internacionales, con diferentes centros de producción, son empresas que también van a tener, digamos, de forma transversal esa evaluación. Entonces puede ser que un centro productivo que esté en Pamplona y otro que esté en Alemania y otro que esté en Dinamarca, pues el equipo de responsable de ciberseguridad se tiene que concienciar. Pero bueno, vamos a ir también a ver cómo nos afecta, ¿no? Al final, las empresas afectadas tienen que notificar estos incidentes de forma rápida, en 24 horas, y ya un análisis un poco más exhaustivo en 72 horas. Al final, el informe real de lo que ha pasado, ¿vale? Se haría en un mes. Imaginad que bueno, pues con la NIS ya en vigor tuvimos el apagón. Imaginad que hubiese sido realmente un ciberataque. Bueno, pues Red Eléctrica, el procedimiento que hubiese tenido que seguir, hubiese sido una notificación de alerta rápida en 24 horas, que le afecta a la disponibilidad, en 72 horas un primer informe y al mes, para no ser sancionada desde la Unión Europea, pues hubiese tenido que reportar un informe ya muy completo. ¿Vale? Como contrapartida a la NIS, y muy importante que os va a afectar y que nos afecta sobre todo a fabricantes como en nuestro caso Fénix, que estamos hablando, es la ley de ciberresiliencia. Pensad en un usuario final o una empresa que esté afectada por la NIS que puede ser sancionada si yo le vendo un switch o un PLC o un router de mantenimiento remoto en una máquina vuestra que pasa a ser activo suyo y ahí hay una laguna, hay una vulnerabilidad y a partir de ahí se extiende pues, un troyano, un ransomware, algo que afecta a su producción. Claro, esta exigencia, es decir, si yo como empresa final puedo ser sancionado, ¿por qué no pueden ser sancionados los fabricantes? Y aquí es donde es muy importante porque la mayoría de los fabricantes se van a caer por el camino. Y es que el mercado europeo se vuelve el más restrictivo por culpa de la ciberseguridad y es por esta ley de ciberresiliencia. Es una normativa que se aplicó de urgencia en el año pasado para productos con elementos digitales, hardware, software, e introduce requisitos de ciberseguridad para los productos durante todo su ciclo de vida. Aquí lo mismo, hay una clase 2 crítica y una clase menos crítica, clase 1. Para tener un producto industrial con hardware y con software, el marcado CE, yo puedo hacer una autoconformidad, como hago o he hecho desde Phoenix Contact o desde cualquier otra marca toda la vida. Si voy a venderlo en empresas esenciales y es un hardware como el que veis aquí, un firewall industrial, un sistema de control, un dispositivo que se conecta a Internet o una pasarela IoT, y lo voy a vender en una planta de oil and gas, en una planta de energía, en una planta de farma o de transporte, una infraestructura de transporte, ese test, ese marcado C, Phoenix Contact lo obtiene por un laboratorio al que tiene que pagar, un laboratorio específico que dice la Unión Europea en cada país.
Con lo cual es una barrera para los fabricantes no europeos en primer lugar, pero sobre todo es una barrera para que a partir de 2027 las empresas empiecen a recibir hardware y software con unos ciertos mínimos de ciberseguridad, ¿vale? Entonces, no va a ser lo mismo un marcado CE de un sistema de control o de un switch o de un equipo de mantenimiento remoto si ese equipo, ese activo, va a acabar en una empresa importante que en una empresa esencial. Y los fabricantes lo tenemos que poner en su prospecto, en su equipo. Y es una contrapartida con las mismas sanciones que vais a ver ahora de la NIS, ¿vale? La ciberseguridad se tiene en cuenta en la fase de planificación y diseño y durante toda la vida del producto y su mantenimiento. Todos los riesgos de ciberseguridad se tienen que documentar. Los fabricantes tienen que notificar las vulnerabilidades activamente con un equipo que trabaje en la Unión Europea. Durante la vida útil prevista del producto o del periodo que sea más corto, se tiene que demostrar que las vulnerabilidades se gestionan eficazmente y hay que hacer unas instrucciones claras de saber este producto lo puedo instalar, dónde y en qué tipo de instalación, ¿vale? Las actualizaciones de seguridad, si yo tengo un PLC vulnerable y tengo que subirle un nuevo firmware para que no tenga una vulnerabilidad que pueda entrar por un servicio no seguro, tenemos un FTP, lo que sea, pues yo a ese control tengo que tener una plataforma en la que los sistemas de parcheado estén. Como fabricante, yo igual que los afectados por la NIS, tengo que obligar en menos de 24 horas, tengo que hacer una notificación de alerta rápida, ¿vale? A los organismos de gobierno de la Unión Europea, que bueno, por ejemplo, aquí en España el CSIRT, el equipo de respuesta de incidentes que reporta vulnerabilidades a nivel global, está en León, es el INCIBE, pero bueno, está el alemán, por ejemplo, para empresas como Fénix, el VDCERT, y en menos de 24 horas, si aparece esa vulnerabilidad en uno de mis equipos con hardware, software, ¿vale? Con software principalmente, por ejemplo, no afectaría a una borda, no afectaría a una fuente de alimentación normal o a un switch no gestionado, pero sí que tendría, si tengo un equipo con gestión, con configuración, un punto de acceso Wi-Fi, por ejemplo, sí que tendría que notificar en menos de 24 horas que hay esa vulnerabilidad y tengo que notificar también en 72 horas un poco más en detalle ese tipo de vulnerabilidad y las posibles medidas correctoras. A lo mejor no la puedo corregir yo, pero es necesario que si esto está configurado se complemente, pues a lo mejor con un firewall defendiendo ese equipo, por ejemplo. Y un informe final en 14 días que disponga de la medida paliativa más funcional. Bueno, pues esto se aprobó, se llegó a un acuerdo en Europa a finales de 2023 porque se venía la NIS, se votó y se aprobó oficialmente en abril de 2024 y esto es como el meteorito a los dinosaurios. Es decir, la CRA va a ser la causa de la mayoría de las extinciones o discontinuaciones de equipos que se van a anunciar porque no cumplen los requisitos de ciberseguridad y porque es un riesgo para los fabricantes. Si yo tengo 3 líneas de control o 3 familias de control con 3 diferentes softwares, velar por la seguridad de las 3 me requiere una infraestructura de personal, de gente dedicada, que igual no tengo la capacidad. Entonces, la CRA es buena porque permite a los usuarios beneficiarse de productos que cumplen la ciberseguridad y lo pone mucho más sencillo para todos los puntos que habéis visto de la NIS, que es enfarragoso, ¿vale? Reducen los riesgos de ataques y ya nos va a poder permitir comparar peras con peras, es decir, qué equipo tiene pues una gestión de roles, de usuarios, de cifrado, de autenticación multifactor, qué equipo tiene estas características de ciberseguridad que a mí me delimitan el riesgo y me lleva a un security level determinado, ¿vale? Los fabricantes estamos obligados a llevar un mantenimiento de los productos y las infracciones pues, pueden llegar a ser multas de hasta 15 millones de euros o 2,5% del volumen de negocio anual global, ¿vale? Es muy parecido también a lo de la NIS, pero sobre todo es más parecido a lo de la Ley de Protección de Datos, a sanciones como las que sufren a veces Google o Facebook. Para eso, marcas como Phoenix Contact tienen lo que se llama el PSIRT, Equipo de Respuestas a Incidencias de Producto. Esto es una plataforma que veis aquí abajo, donde yo, si tengo un equipo de Phoenix Contact, me puedo suscribir. Igual que lo tiene Phoenix Contact, lo tiene la mayoría de las empresas responsables o al menos fabricantes de equipos con software industrial o con equipos configurables que están en la Unión Europea. ¿Vale? Entonces, bueno, la ciberseguridad lo que es algo tanto para los fabricantes de productos como para los que vendemos cualquier solución de automatización y los que la usamos
es algo que se tiene que ser de forma cíclica, es decir, tiene que ser algo que está en el ciclo de vida y que se implanta y se usa. Para eso, el mejor estándar en la parte industrial, en la parte de OT, que es donde más nos movemos nosotros, si metemos una máquina o metemos un equipo de alta disponibilidad, pues tenemos que estar pendientes de la 62443, que es el estándar que lo rige, ¿vale? Por eso hay certificaciones que ya tenemos la mayor parte de fabricantes de ciclo de desarrollo seguro de producto, la 6244341. Luego hay certificaciones que tenemos, por ejemplo, en Phoenix, en nuestros firewall o en nuestros equipos de acceso remoto, en nuestros switches gestionados, que es la 4.2, que te dice, este equipo es capaz de hacer esto con respecto a este requisito que tú tienes en la norma, y en la norma es en la que te vas a guiar para cumplir la NIS. Y luego ya hay otra serie de certificaciones, como por ejemplo las que tenemos a nivel de personal para poder hacer servicios de consultoría, ¿vale? No tiene sentido que a mí me evalúe una red de producción de una planta de automóvil alguien que es normalmente consultor de IT, que puede saber mucho de Windows, puede saber mucho de Linux, puede saber mucho de servicios de conexión, pero no sabe lo que es un tiempo real de un PLC, no sabe lo que es un Modbus TCP o no sabe lo que es un Profinet, ¿vale? Que también tiene su riesgo. Bien, por ejemplo, Phoenix ofrece ya productos que sabemos que podemos dar un certificado de que van a estar vivos en 2027, es decir, la CRA la cumplimos, ¿vale? Ya están testeados o ya están para usar en categorías de infraestructura crítica, ¿vale? Estamos hablando de los equipos que veis aquí. Tenemos muchos más, pero que están en proceso de, y no lo podemos poner aquí, pero bueno, por ejemplo, son routers de seguridad que me permiten hacer la segmentación, que es una de las medidas clave en la parte de la NIS, como veremos. Nuestros sistemas de control, incluso con bus de seguridad, pues con Profinet, Profisafe, o con Ethercat ahora en la segunda mitad del año, Failsafe of Ethercat también, y los switches gestionados, que es una de las partes claras que va a llegar. No tiene mucho sentido que en infraestructuras críticas o importantes se admitan switches no gestionados cuando yo no tengo una visibilidad de qué se está conectando ahí, o si tiro de un cable o no me conecto de un cable, ¿vale? Entonces, eso es una de las partes que un switch tiene un log, un firewall, un router tiene un log, un PLC tiene un log. Por ejemplo, aquí en los Engard son equipos que son firewall, que van a gigabit, que hacen la segmentación de red, que eso es muy crítico, y permiten accesos remotos seguros, cifrados, traducción de direcciones de red para unir y segmentar la red de máquina con la red de producción, y permiten funcionalidades como la de autenticación con servidores de Radius para gestión de usuarios, sincronización horaria con toda la hora de la red, cifrados y certificados dentro del propio equipo, no software, sino en chips, en hardware TPM que está dentro del equipo, y dispositivos de gestión y de parcheo para en caso de vulnerabilidades poder mantenerlos al día y cubrir las vulnerabilidades que notificamos. Idem, un poco igual para la parte de los switches gestionados con cobre, con fibra, igual para nuestros PLCs, ¿no? Vamos un poco a ver, por falta de tiempo, cómo construir en estos últimos minutos, cómo construir o disponer redes seguras. Habéis visto que es bastante enfarragoso en cuanto a documentación, requisitos, pero realmente es cae muchas veces de cajón lo que hay que hacer. Es decir, una vez que lees los estándares, el cómo minimizas el riesgo. Bueno, pues es un poco similar a lo que hacemos con la protección eléctrica. Estoy seguro que en una planta o en un edificio o de oficinas o en una casa, yo, si tengo un cortocircuito en una sala de reuniones, no tiro toda la planta abajo. Quiero decir con esto, si yo tengo una fuga eléctrica o tengo un cortocircuito, me salta una protección y las tengo en cascada, ¿vale? Tengo zonas delimitadas, conductos y zonas en las que yo hago una defensa en profundidad. Eso es la segmentación, ¿vale? Que se define en la 62443, zonas y conductos. ¿Esto para qué es? Para si yo tengo un problema en esta línea de producción, no se me extiende a la línea de producción número 2 ni a la parte de máquinas. Antiguamente, la gente se sentía cómoda con un único firewall, y un firewall teníamos el concepto de que tenía que ser un equipo americano de 10.000 euros, ¿vale? En rack. No es así, ¿vale? Un firewall puede ser un equipo que sea simplemente un enrutador que traduzca las direcciones de la subred de máquina con la subred de producción y que permita la comunicación y una gestión de tráfico la que tenga que ser consecuente.
es análogo, es decir, yo si tuviera solo un maneto térmico, un interruptor general y una protección diferencial, cada vez que tuviera un problema de este estilo, tendría que volverme loco sabiendo dónde ha estado el problema porque me ha tirado abajo toda la planta. Para el tema de ransomware, de phishing, de cualquier tipo de vulnerabilidad, pues tenemos que hacerlo de la misma forma. Si yo tengo aquí un HMI con un Windows 7 o un PC industrial con un Windows 7 y hay una vulnerabilidad que ha llegado ahí y que desde ahí se puede extender al resto de zonas, pues el firewall a lo mejor lo puede bloquear y no va al resto de zonas, ¿vale? De hecho, bueno, dos cosas que son virtud es segmentación y separación. Hay sistemas de control, por ejemplo, que es la parte crítica normalmente de la producción o de la máquina, que pueden tener diferentes tarjetas de red. Esto muchas veces lo hacemos con los PCs. Pues tener una máquina, una red en máquina claramente definida para el bus de campo que usemos, por ejemplo, Profinet o Ethernet IP, y luego un enlace para la red de fábrica. Y con la seguridad de que no habilitamos a nadie llegar a esta red. De esta forma securizamos, por ejemplo, el Profinet, ¿vale? Pues aquí no hay un acceso a Internet, no hay un acceso seguro, solo puede venir desde aquí. Pues con una separación, es más caro tener un PLC con diferentes tarjetas de red, sí, pero lo podemos separar. Es una de las formas de hacer. Si no lo tenemos, pues poner un firewall. Profinet, como casi todos los buses de campo, por ejemplo, se está migrando a niveles de seguridad altos, Security 1 y Security 2, porque con los análisis de riesgos que dicen la NIS no son seguros, ¿vale? Sobre todo si hay un acceso a Internet, mantenimiento remoto no sería en gran parte de los casos seguro, porque alguien podría entrar y renombrar fácilmente los esclavos o los participantes de Profinet. Tienen que tener una protección frente a eso, ¿vale? Entonces, en una red segura es importante lo que acabo de comentar, hacer una segmentación por unidades funcionales. Pues yo aquí tengo un sistema de control con una separación de la red de producción, con unas cabeceras, con un HMI. Aquí tengo un switch gestionado que me va a decir qué está conectado en todo momento al PLC, pues porque me lo puede decir por Profinet, por Modbus, por SNMP, y si cualquier conexión se rompe, también me va a saltar una alarma y me va a avisar y yo lo voy a ver en el log que tengo que tener en máquina y en el log de eventos que tengo que tener en producción. Y también estoy defendido aquí con un firewall que me hace la separación entre las dos redes de la parte de producción y la red de máquina, ¿vale? Si tengo un problema de aguas abajo de campo que no me afecte. Muy importante, toda la parte de autenticación, de gestión de usuarios. Encontraremos cada vez más equipos que, aparte de la autenticación Radius o TACAC, tengan el LDAP. El LDAP es algo que valida normalmente el responsable de IT con un Windows Server, un dominio activo de usuarios, ¿vale? Y a partir de ahí, pues los equipos, pues por ejemplo, con un Radius Server puede ser que mi contraseña de usuario con el que yo estoy aquí ahora mismo en este PC corporativo me habilite ya directamente a manejar con el software que proceda una actualización de este PLC o una actualización de este firewall o ver o monitorizar los datos del HMI con una autenticación de usuario que corra en este dominio activo de Windows, ¿vale? Es muy frecuente cada vez más que nos pidan un PIN, que nos pidan una autenticación multifactor, lo vemos todos los días en los bancos. Pues para acceder desde nivel de oficina a planta, tenemos que tener equipos compatibles con esto, ¿vale? Bueno, aquí en la presentación que os facilitaremos veréis guías de cómo configurar esto. Son pasos para ir cumpliendo las medidas rápidamente. La barra de progreso, haciendo este tipo de medidas a los usuarios afectados, pues avanza bastante rápido en lo que es la configuración de hardware. Vale, pues esa gestión de usuarios y autenticación, pues tenemos que tenerla dispuesta. Los certificados, pues también es importante una comunicación de certificados para hacer el cifrado, ¿vale? Entonces mencionábamos comunicaciones VPN entre los equipos punto a punto. Es posible y también es posible que esos certificados, en vez de ser software, se almacenen en hardware, ¿vale? Que no se pierdan por un corte de tensión y que queden en la memoria fija del equipo y no en una memoria flash, ¿vale? Toda la parte del login. Para el login es crítico tener la hora y la fecha de forma correcta y todo sincronizado, ¿vale? Igual que nos pasa para una red de videovigilancia, pues saber qué persona o qué vehículo o qué equipo entra en una planta, en una factoría. Estos equipos, pues por ejemplo, a través de GPS en todo el mundo son capaces de darte la hora, este time server. Bueno, sin necesidad de conectarse a Internet. Se puedes conectar a Internet y también te puede dar la hora a los equipos por el Network Time Protocol, el NTP que veis aquí.
Y esto, los equipos, la inmensa mayoría de los equipos con gestión, controles, switches gestionados, router, realmente son capaces de tener un log, pero un log que no pueden almacenar eternamente en memoria. Entonces, en el requisito que tenemos nosotros en máquina o el requisito que tiene un usuario final en su planta es tener un log de eventos, un syslog server, y esto poder volcar lo que está viendo aquí, lo que está viendo aquí a estos equipos, ¿vale? Esto sería en estos pasos que veis aquí, 25, 25, 25, 25, junto con la segmentación, pues esto sería una de las medidas primarias que nosotros vemos, y cuando hacemos consultoría en muchas empresas que están afectadas, que a lo mejor son clientes vuestros, se nos dan el día a día. Es decir, nos encontramos redes planas, redes en las que las máquinas directamente les han encajado las IPs y a lo mejor encontramos una red con 300 participantes y que si peta uno solo en la tarjeta de red, pues el tráfico, si se vuelve loco de esa tarjeta de red en un PC o hay un virus o hay cualquier historia, puede afectar y tirar la disponibilidad de todos los demás equipos. Con lo cual es útil o es bueno ir separando y haciendo unidades funcionales, ¿vale? Esa segmentación de red es lo que a muchas empresas, por ejemplo, del entorno de alimentación o de fabricación hoy no tienen. Pero si estáis acostumbrados a vender máquinas, por ejemplo, en entorno de automóvil, ya lo veis, porque en automóvil las empresas de automóvil alemanas ya tenían algún estándar interno, estaban reguladas de una forma especial como fabricación crítica también, y tenían esta parte de ciberseguridad un poco más conciencia, ¿vale? En cualquier caso, que vamos ya en hora. Si queréis recibir una guía completa, estas formaciones que estamos dando en Fénix, por cada uno de los 13 puntos de la NIS, o incluido por la parte de CRA, tenemos cursos que son de hasta una semana de duración para los afectados en clientes finales. También, que esto es lo más importante que tenéis que quedaros, tanto nosotros como Colby, a vosotros que sois en su mayoría fabricantes de máquinas, si os piden un requisito que no tiene ningún sentido en la parte de la especificación, es decir, no todos los equipos tienen que estar certificados 62443, pues si os piden algún tipo de requisito especial, ayudamos un poco a estar entre medias. Pensar que a veces vosotros tenéis que vender una máquina que tiene el marcado C con un log, con unos requisitos, y que el cliente os va a pedir, nunca fabricáis a lo mejor dos máquinas iguales, pero el cliente os va a pedir una integración para que hable y comunique con un log. Ahora mismo en el impasse que estamos, hasta 2027, pues empiezan a haber ciertas medidas, no os dejarán a lo mejor meter un equipo PC o PLC que tenga un sistema operativo de tal manera, aunque no sea accesible, pues a lo mejor lo lleva alguien de IT y os dice, este control o esta pantalla lleva un Windows en vez de 5 o 7, perdón, o un Windows XP, yo mejor me metes un panel PC con Windows 11 IoT y Microsoft me da el servicio. Y a lo mejor eso os encarece. Son medidas que se empiezan a hacer porque tienen esa vulnerabilidad de esos sistemas operativos y no quieren o están migrando lo que tienen en planta. Son primeros pasos que van haciendo los responsables. Pero bueno, quedaros con la cosa de que nosotros tenemos como certificados en la parte de servicios y de consultoría Fénix a nivel local en España, es una de las pocas marcas que lo tiene en cada país. En la 62443 podemos dar ese servicio de asesoría entre vosotros y vuestro cliente, o para vuestro cliente si se llega al caso, ¿vale? Muchas gracias a todos, y si tenéis alguna pregunta, voy a intentar mirar el chat, aunque no estoy muy familiarizado yo con el Zoom, ¿vale? Bien, veo que no hay preguntas de momento. Bueno, de momento parece que en el Vale. chat nadie ha preguntado nada. No sé si alguno de los asistentes tiene alguna duda, puede hacerla mediante voz o escribiendo en el mismo chat si no quiere hacerla por voz. Y bueno, en principio, si no hay ninguna otra pregunta, ruego, podemos dar por terminado el webinar aquí mismo. Muchas gracias Sí. a Ander y a Ramón por la explicación que nos has dado. Y bueno, para los asistentes sobre todo, deciros que bueno, enviaremos un correo, un recordatorio de un seguimiento
de toda la información que se ha dado hoy, con tanto los contactos de ambas personas que han realizado la presentación, para que si por lo que sea en un futuro tenéis o surgen algún tipo de duda con lo que se ha comentado y demás, pues directamente ya contactéis con ellos. Ujú. Ujú. Perfecto, pues nada, por mi parte, agradeceros mucho a Mikel, a FM y bueno, a Echane y Ander que nos deis la oportunidad de colaborar un poco haciendo este webinar. Y nada, bueno, dejo ahí mi correo para cualquier consulta que pudierais tener vosotros desde la asociación o la gente que ha estado teniendo el webinar, ¿vale? Ujú. Sí, se pasarán todas las presentaciones y contactos. Ujú. Así que muchas gracias a todos por la asistencia y lo dejamos Y por nos aquí. vemos. Muchas Muy bien, gracias. muchas gracias, hasta luego. Venga, pues adiós, hasta luego. Hola a todos. Para estar al día e informados de todos los contenidos y webinars de AFM en YouTube, suscribíos y dale a la campanita. Elegí el sector del mecanizado porque es algo que me viene un poco de familia. Mi abuelo en su momento también fue calderero, así que sí, conocía el sector de antes. Y es algo que la verdad siempre me ha gustado hacer. El trabajo práctico, la faena manual, ¿no? Lo que es un tema de faenas manuales, siempre me ha gustado mucho. Bai, bideiatzea tokatu zait, Europan zehar, egon naiz toki ezberdinetan eta baita estatu batuetan ere bai, eta iruditzen zait oso sektore innovadore eta interesgarria, ze gaur egun mundua dagoen kompetitibidadearekin innovatzen ez baldin badezu ez dago aukerarik aurrera jarraitzen. Es un sector que ofrece mucha proyección a futuro, ya que pues, te obliga a mirar el diseño desde muchas perspectivas diferentes, no solo desde la perspectiva del diseñador, porque pues luego hay que montar lo que diseñas y a mí pues me gusta mucho el hecho de que tú diseñes algo y tus ideas se plasmen luego en el taller y verlas cómo se convierten en realidad, y pues la verdad que eso yo creo que te da una perspectiva muy amplia y te da pues mucha proyección de futuro. Sí que toca viajar bastante, sobre todo dependiendo de los proyectos en los que estés involucrado y si estás haciendo una tesis. Y sobre las reuniones de proyectos normalmente suelen ser más a nivel de gestión, dependiendo del consorcio pues suelen ser o nacionales o internacionales, pero en general sí que suele tocar viajar. Es fundamental el querer aprender, el querer formarse, el querer siempre ir un paso más de este trabajo, sobre todo, que hay que estar muy informado, hay que cada día formarse más y tener mucha actitud para poder estar a la altura del puesto. Sektore honek nire etorkizuneako oinarri oso sendo dizkite ematen eta diseinatzaile bezala asko hainet ikasten eta nire etorkizunen ere diseinatzaile bezala lan eta gustoko zaiten sektore honetan edo beste baten. Nire perfileko pertsona batei esango nion karreran zehar gauza industrialak eta gustoko izan baldin zaizkio, dudarik gabe sektore hau gustoko zaiola eta ikasteko gogokin etortzeko eta pozik egongo dela. Creo que hasta ahora ha sido un sector bastante clásico, pero ahora está dando a grandes pasos muchos cambios y la innovación y tanto la inclusión femenina se puede ver cada día más en los talleres y en este tipo de sector. En este sector soy feliz porque creo que estoy creciendo tanto personalmente como profesionalmente y puedo emplear todos los conocimientos que he recibido hasta ahora en la universidad.